continuación les daré a conocer la siguiente investigación sobre el origen de Ezequiel Montes. Algunas investigaciones permiten suponer la influencia de una cultura del preclásico mesoamericano, muy similar a la de los huastecos del Golfo de México. Ezequiel Montes tuvo su origen en un rancho llamado Corral Blanco, el cual fue integrado por 8 familias. Cabe destacar que desde entonces, aun siendo rancho, ya era una comunidad destacada en el comercio. Por efecto de la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, proyectada por don Miguel Lerdo de Tejada, la cual ordena la desamortización de bienes de cooperación civil elásticas tras la Guerra de la Reforma. Julián Velázquez Ferrandino compra el rancho de Corral Blanco a la Cofradía de San Nicolás de Tolentino, perteneciente a la parroquia de San Pedro y San Pablo de entonces Villa de Cadereyta, instalándose ahí junto con sus hijos, donde construyó la primera casa en la esquina de las actuales calles de Belisario Domínguez, Avenida Juárez. Este rancho había sido nacionalizado por pertenecer a la Cofradía de San Nicolás Tolentino de la parroquia de San Pedro y San Pablo de Cadereyta, Querétaro. La extensión de Corral Blanco abarcaba todo lo que hoy en día es el centro de cabecera municipal y era llamado así porque las bardas que lo delimitaban eran de piedra de tepetate o caliza. El acontecimiento del asalto del 20 de septiembre de 1861 fue considerado como causa de la fundación de Corral Blanco, hoy ciudad de Ezequiel Montes. En esa fecha, la familia Velázquez celebró una fiesta a la que acudieron familiares, amigos. Desafortunadamente, al anochecer, fueron asaltados por vándalos de la región. Este percance originó que don Julián invitara a sus visitas a vivir en Corral Blanco, ofreciéndoles un solar como obsequio. Las primeras familias que llegaron a vivir al rancho, iniciándose así la colonización de Ezequiel Montes, fueron las de don Julián Vega, administrador del rancho; Pedro Vega, procedente de los Cuates; José María y Pedro Montes Hernández, procedente de la hacienda Los Encinos; Prof. Marcelino García, procedente de Bernal; Félix Trejo Reséndiz, administrador de la hacienda Tunas Blancas; Maximiliano Campo y familia del señor Juan Montes. Las actividades económicas eran la herrería, la agricultura, el comercio y la ganadería. Así en poco tiempo se convirtió en un centro importante de compraventa, por ser paso obligado entre el norte y el sur del estado. El 12 de enero de 1881 se inició la construcción de la primera iglesia, pero sus promotores, don Julián Velázquez Peregrino y don Pedro Montes Hernández, murieron al poco tiempo y la iglesia quedó sin terminar. En 1905 el señor Joaquín Vega Díaz, autoridad del lugar, con ayuda entusiasta del pueblo, concluye la construcción del templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Con la colaboración de los vecinos, en el año de 1915 se inició la construcción del Panteón Municipal bajo la dirección del señor José María Velázquez Montes, quien murió ese mismo año y por ironía del destino fue enterrado ahí. En el año de 1918, por iniciativa de los diputados Roberto Nieto y Luis de Ocampo, se le dio el nombre de Villa de Ezequiel Montes, título de delegación perteneciente al actual municipio de Cadereyta, siendo su primer
delegado el señor Gumersindo Montes. En ese mismo año se inició la construcción de la escuela primaria que lleva el nombre de don Julián Velázquez, el cual fue inaugurada por el entonces gobernador del estado, señor Joaquín de la Peña. En 1923 se construyó la presa, obra dirigida por don José Guadalupe Trejo Vega y, y del delegado Porfirio Vega, impulsándose la urbanización del pueblo. En 1923 se instaló una planta de la luz y un molino de nixtamal particular, y en 1934 se construye el primer jardín público sobre el cementerio del templo. En el 24 de abril de 1941, por decreto número 55 de la legislatura del estado de Querétaro, se declaró a Ezequiel Montes como municipio libre y soberano, siendo el primer presidente municipal el señor Prócoro Montes Dorantes, teniendo como delegación a Villa Progreso y Bernal, y como subdelegaciones a los Pérez, Hawái, Grande, Las Rosas, El Ciervo y los Velázquez. En el año de 1942 fue inaugurado el edificio de la presidencia municipal en el que actualmente se encuentra el Auditorio Municipal. En 1947 se logra la introducción del agua potable. Cuando era presidente municipal, Ezequiel Velázquez Vega. En 1946 a 1949, además, se establece la campaña nacional para la erradicación de la fiebre aftosa de gran importancia por la naturaleza ganadera del municipio. En 1956 fue derribado el bordo y en esa superficie se inició la construcción de el actual Jardín Adolfo López Mateos. Un año después fue inaugurada la red de energía eléctrica. En 1959 inicia la construcción de la Parroquia de la Divina Providencia. En 1967 se construyó e inauguró la secundaria. En 1970 se inaugura la presidencia municipal. Entre 1973 y 1976 inició labores la presidencia. Buenas tardes, estamos con el cronista Omar Arteaga Paz, al cual haremos una pregunta acerca de nuestro municipio. ¿Cómo es que Corral Blanco pasó a ser Ezequiel Montes? Bueno, Corral Blanco era un rancho en 1861, propiedad de don Julián Velázquez Peregrino. Era un rancho en el que, como muchos otros de la región, se dedicaban a la ganadería, a la agricultura. Y entonces después empiezan a fundar más familias este sitio, y es hasta 1918 cuando se propone que sea cambiado el nombre de la delegación. Era una delegación que pertenecíamos a la villa de Cadereyta. Todo este territorio era Cadereyta hasta 1941, cuando ya se desprende de esta cabecera. En 1918 todavía éramos una delegación, después de ser un rancho, fuimos un pueblo, y después ya se nombró como delegación. Es una categoría política que se le da a las localidades, dependiendo de sus habitantes, dependiendo de su extensión. Entonces en 1918 era una delegación y hubo algunos delegados antes de los presidentes municipales. Entonces se le propone que sea cambiado el nombre de Corral Blanco, porque ya era un lugar que había crecido y había muchas familias, ya se habían construido casas. Ya también en 1918 había un templo, una iglesia chiquita, pero
existía un lugar en donde se reunía la gente, un pequeñito jardín, entonces ya era merecedor la población de la delegación de ser nombrado ya de diferente forma. En 1918 le ponen Villa de Ezequiel Montes. Ezequiel Montes, por ser, le dieron homenaje al licenciado Ezequiel Montes Ledesma, que nace en Cadereyta y que fue un jurisconsulto, tuvo mucha importancia en la política en el tiempo de Juárez, en las leyes de México, fue un personaje muy célebre, vamos, en las leyes y en la política de México. Entonces, como fue parte de Cadereyta, le quieren hacer un homenaje y le ponen a este lugar Ezequiel Montes, Villa de Ezequiel Montes, le ponen, ya era una delegación. Entonces, pasaron los años, 1918, es hasta 1941, cuando ya la legislatura hace otra división, es la última división que ha habido de los municipios, se divide el estado en 18, y uno de esos municipios le tocó ser a Ezequiel Montes, siendo Corral Blanco ahora la cabecera municipal de los pueblos, incluso de Villa Perruz y Bernal, que eran un poco más viejos, o mucho más viejos que la propia cabecera municipal. Entonces, en 1941 ya se nombra municipio. En realidad la población había crecido bastante y su desarrollo fue muy rápido y muy importante, y debido a la geografía en donde estaba ubicado, como era paso a la Sierra Gorda, había caminos reales, había mucho comercio, ganadería, agricultura. Entonces todo eso le ayudó para que la cabecera municipal fuera precisamente lo que fue en algún tiempo Corral Blanco. Ahora en 1941 es nombrado municipio, y a partir de entonces pues seguimos siendo un municipio muy desarrollado, que ha crecido mucho en el comercio y en la ganadería. Bueno, pues muchas gracias.